Hola ruralistas, yo soy Isabel Sánchez Tejado y con este podcast lo que pretendemos es romper estereotipos del mundo rural. Y yo soy Raquel Sanes y desde este espacio queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva. Si queréis más información sobre nuestro proyecto común, tenéis todos los detalles en nuestra web mundoruralenpositivo.com y también en la descripción de este episodio. Como sabéis, este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo tenéis la opción de participar con vuestra opinión o vuestras preguntas. Y si nos escuchas en podcast, ya sabes que puedes participar con tus comentarios. Así es, así que dicho esto, bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo. Pues bienvenidos a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotras a José Manuel Pilo Vicente, que es alcalde de Fermoselle, en la provincia de Zamora, Castilla y León, España. Para que os hagáis una idea de su personalidad, hemos recogido un trozo de su saluda en la página web de Fermoselle. Y dice así: Fermoselle se escribe con F, de fortaleza y firmeza, de nuestras convicciones más profundas, de nuestras raíces, de nuestros valores endógenos, de nuestra cultura, de nuestras arraigadas tradiciones, pero además se escribe con F de fe y de futuro, esperanzador para nuestra tierra y para nuestras gentes. ¡Cuánto amor por tu pueblo! Es toda una declaración de principios, sin duda. Buenas tardes, José Manuel Pilo. ¿Quieres añadir algo a esta presentación? Buenas tardes desde los Arribes del Duero. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindáis de poder ser nuestro altavoz. Sobre todo, a toda España y en especial pues a todos los que son como nosotros que viven en el mundo rural. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti de verdad, José Manuel, por estar esta tarde aquí con nosotras. Y bueno, pues la primera pregunta parece obvia, porque como nos escuchas, como ya sabes, desde muchísimas partes de España y del mundo, sitúanos Fermoselle en el mapa, por favor. Bueno, Fermoselle está en una confluencia de dos importantes ríos de España, el Duero y el Tormes, que a su vez delimitan con el Gran Cañón del Duero el espacio transfronterizo con Portugal. Son dos provincias españolas, Salamanca y Zamora, que mantienen con Portugal una distancia, una línea de 120 kilómetros, con el Duero encajonado en el Gran Cañón, como digo, del Duero, que debe ser conocido porque es un río importante y desde luego una zona que merece la pena visitar. Es un paraíso idílico. Y en el lugar donde nos encontramos, para que sirva de entradilla, diré que somos tan privilegiados que desde aquí contemplamos tres reinos. Uno que lo fue, que es Portugal, hoy es República; otro que lo es, que es España, que es el Reino de España; y otro que lo fue, lo es y lo será, que es el Reino de los Cielos, ¿vale? ¡Qué bonito! Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Tuve el placer de participar en el segundo ciclo de conferencias de Fermoselle Escultura en agosto del 2021 y doy fe de que es una población que se mueve y mucho. Así que, claro. Alcalde, cuenta a nuestra audiencia qué son los Arribes del Duero. Bueno, los Arribes del Duero es un espacio protegido, un parque natural, dentro de un área, la Natura 2000, zona cepa de especial protección para las aves, zona LIC, de lugar de interés comunitario, y tanto a un lado como al otro del Duero, pues se contempla este espacio que en esa parte española se denomina Arribes del Duero y en la parte portuguesa Douro Internacional. Todo ese espacio que está dentro de los parques, a su vez, se engloba dentro de otro mucho mayor, que es la reserva de la biosfera transfronteriza Meseta Ibérica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos unos valores patrimoniales, paisajísticos, medioambientales de primer orden, que cualquiera que busque naturaleza y tranquilidad, sosiego, este es su lugar. Entonces, ¿Fermoselle se podría decir que es la capital de los Arribes del Duero? No en vano así se denomina, Fermoselle, capital de los Arribes, ¿vale?
es la localidad, por así decir, de mayor población, aunque bueno, pues la despoblación ha hecho mucha mella en todos los pueblos de la España rural y sobre todo de estas zonas que han estado un poco más abandonadas, se puede decir, por las administraciones públicas, como son pues en la provincia de Zamora, Aliste, Sayago, y en la zona salmantina toda la zona del Abadengo y de los Arribes. Pero a pesar de eso todavía conservamos una población de en torno a 1.200 habitantes, con una caída desde mediados del siglo pasado del 75%, donde, bueno, Fermoselle, desde luego, tuvo una preponderancia muy importante, tanto a primeros del siglo pasado como a mediados, superando incluso los 5.000 habitantes, pero bueno, la realidad es la que atravesamos ahora y, lógicamente, en ese aspecto es donde tenemos que trabajar y bueno, poner todo nuestro valor para llegar a eso, a repoblar de nuevo esta tierra en la que creemos y confiamos. Eso es, me imagino, por qué haces todo, ¿no? Porque al final se trata de un objetivo que tenemos en muchos lugares del mundo rural, como tú muy bien dices, que es paliar la despoblación. Yo soy partidaria, y lo sabes porque, bueno, mi trabajo consiste en eso, ¿no? En utilizar el turismo rural sostenible como parte del motor de la economía rural, precisamente para fijar población. Así que dinos, desde el punto de vista turístico, ¿cómo describirías Fermoselle desde esa perspectiva de cómo es como conjunto histórico? A ver, Fermoselle se declara por su valor patrimonial y monumental conjunto histórico-artístico allá por octubre del año 1974. Las actuaciones que se han venido haciendo dentro de todo el entramado callejero del casco urbano, y bueno, luego hay diferentes zonas donde pues hay que preservar esos valores, ¿no? Pues no siempre han sido las más adecuadas, pero últimamente, desde luego, sí que se está apostando decisivamente, y yo creo que todos somos muy conscientes de que un pueblo cuidado, un pueblo en el que nos esmeremos para en la construcción y en fin, en todo lo que es el urbanismo, pues ha de redundar lógicamente en ese futuro que buscamos turístico. Digo que Fermoselle está declarado conjunto histórico-artístico y no solamente en Fermoselle se puede admirar ese esplendor, ¿no? En sus calles y caminando por el entramado de las calles, del entramado de las calles judías, ¿vale? Nuestro pasado, nuestros ancestros judíos, todas las calles del Mesón, las Palomberas, las Peñas, etcétera, sino que tenemos un pueblo que no se ve, un pueblo subterráneo, un laberinto de bodegas, como yo digo, como he dicho en muchas ocasiones, las catacumbas del vino, ¿no? Bodegas que datan de hace más de 10 siglos, que, bueno, pues están haciendo estudios para saber exactamente cuáles son sus orígenes, ¿no? En un principio, Cuevas, a continuación, pues Hermosilla siempre ha sido un pueblo muy vinculado con el mundo de la viticultura y, lógicamente, en las bodegas es donde se elaboraba y se conservaba a la debida temperatura el vino. Hasta los años 60, 50 y tantos 60, en las bodegas se elaboraba el vino y esto era la meca del vino, se puede decir, porque había calles enteras, ¿vale? La zona del Terradillo y otras muchas, donde, bueno, en esta época precisamente después de la vendimia se hacían los trasiegos y era, nunca mejor dicho, un trasiego constante, no solo de vino, sino de vecinos, de gentes que visitaban el pueblo. En definitiva, era un pueblo 100% vinícola. Y bueno, hoy lo sigue siendo, se va adaptando a las circunstancias actuales del mercado, se están construyendo incluso nuevas bodegas de nueva planta, y otras, muchas de las subterráneas, se están rehabilitando para dos motivos. Uno, para volver a elaborar los vinos en esas mismas estancias, en esas bodegas subterráneas, y otro, para potenciarlas turísticamente a través de las rutas guiadas que se están realizando. Bueno, desde el Ayuntamiento impulsamos esa actividad a través de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, con un éxito magnífico, y al hilo de esta propuesta que impulsamos, como digo, desde el Ayuntamiento, pues otros aprovechan el tirón y, lógicamente, eso va en beneficio de todos, porque hosteleros que tienen viviendas rurales, bodegueros
y otras personas se dedican también a hacer esas visitas guiadas, no solo a las bodegas, sino también por el callejero de Fermoselle e incluso pues visitando el campo y visitando zonas características de Fermoselle donde los paisajes son dignos de admirar. José Manuel, mira, es que justamente te quería preguntar por eso, porque habíamos visto en la web esto de las 1000 bodegas, te has adelantado, lo has comentado ya. Realmente son 1000 bodegas, están documentadas así. Y explícanos un poco cómo. Dices que ya se están haciendo visitas guiadas para visitarlas o todavía están en estudio. Cuéntanos un poquito más sobre esto, porque es que nos ha hecho mucha gracia esto de las 1000 bodegas. Claro, Fermoselle es conocido por el pueblo de las 1000 bodegas, pero no porque haya 900 o 1500, sino porque prácticamente cada vecino tenía su propia bodega. ¿Qué ocurría cuando fallecía un fermosellano? Pues lógicamente a su fallecimiento sus herederos, en aquellos momentos todo el mundo vivía del campo, de su hacienda, ¿no? Y eran viñedos. Aquí hay un clima mediterráneo cálido que lo que permite es el cultivo del viñedo desde siempre y del olivar y de todo tipo de árboles frutales. Entonces, si tú tenías tus viñas, lógicamente tenías que tener una bodega. El tener una bodega es tener una joya. Hay que decir claramente que 1000 bodegas, bueno, 1000 bodegas es una acepción, pero se están haciendo estudios tanto desde la Universidad de Salamanca a través de la ECT, como digo, Duero Douro, y se están haciendo estudios también desde la Junta de Castilla y León, la Consejería de Cultura, que ha encomendado un trabajo para inventariar y catalogar todas las bodegas de Fermoselle. En ese momento es donde estamos. Seguramente algún día sabremos exactamente cuántas bodegas hay, porque el problema es que no todas las bodegas están catastradas. Más bien, diría yo, un número más bien pequeño, ¿no? Y sí, claro, lógicamente, todo el mundo era consciente del valor que tenía teniendo su bodega o bien debajo de casa o bien en otro punto, pero nunca se había explotado, por así decir, el hacer rutas guiadas, organizadas, de tal manera que tú sepas cuándo sale la ruta, a qué hora sale esa ruta, y se están haciendo a diario por la mañana y por la tarde. En fin, esto ya, bueno, pues está adquiriendo unas proporciones que lógicamente es lo que hay que buscar, ¿no? Afluencia de turistas que redunde en el desarrollo económico, pues sobre todo del sector hostelero, ¿vale? Que es lo fundamental. Y luego eso, pues de una forma o de otra, va a beneficiar a todo el mundo, porque un pueblo que progresa económicamente es imparable. Pues la verdad es que me suena interesantísimo y a mí, pues claro, yo por ir a lo mío, desde el punto de vista turístico, que además de esto, que me parece un recurso importantísimo y si además lo estáis estudiando y vais a documentarlo y todo, pues será un buen recurso. Realmente, ¿qué destacarías tú de Fermoselle? ¿Su gastronomía, sus fiestas, su microclima o todo junto? ¿Qué destacarías tú? O sea, ¿qué le dirías tú a un visitante para traerle allí a Fermoselle? Bueno, yo lo que le diría a cualquiera que quiera venir a Fermoselle, bueno, que quiera no, tenemos que hacerle venir a Fermoselle. Es que va a venir, como he dicho antes, a un paraíso idílico, a disfrutar no solamente de un día, sino que lo que tiene que hacer es pasarse por lo menos un fin de semana e incluso unas vacaciones, porque hay muchas oportunidades. Mira, hay un aspecto que hay que valorar, y es que nosotros estamos junto a otro país, o sea, somos un pueblo vecino de Portugal. Pero no solamente Fermoselle en sí, sino todos los pueblos de la zona, ¿no? De la comarca de Sayago y la zona de Arribes. Porque nosotros cabalgamos en dos comarcas naturales. Una es, por así decir, la propia comarca natural administrativa a la que pertenecemos dentro de la provincia de Zamora, la comarca de Sayago. Y otra es la que por la orografía del terreno, las características propias del clima, dentro de los Arribes, de tanto del Duero como del Tormes, estamos afincados, que son los Arribes, lo que son los Arribes, lo que es, pues, las vertientes que dan al río. Y eso es lo que hay que contemplar. Y desde aquí a Portugal es que no hay más que cruzar el Duero. Dos países tan juntos
que han vivido de espaldas durante tantísimo tiempo cuando no había una comunicación y que tenemos culturas tan distintas que hay que conocer. En un momento podemos estar en un país y poder estar en otro. Nuestra gastronomía, pues claro que hay que disfrutarla, desde nuestros vinos con denominación de origen, elaborados con variedades autóctonas como es la Juan García, hasta carnes de la ternera sayaguesa, que es exquisita, deliciosa, pero que es algo que tenemos aquí dentro de la comarca de Sayago y es lo que hay que potenciar, nuestros recursos endógenos. Y bueno, pues luego pues podemos comer unos champiñones a la plancha en uno de los restaurantes de Fermoselle, por decir alguno de ellos, ¿vale? En el restaurante España, pero es que hay otros restaurantes que cada uno tiene su variedad, pero por destacar alguno, pues tenemos la Posada Doña Urraca también, donde ellos mismos elaboran embutidos, curados y sus propias carnes, son carniceros de toda la vida y lógicamente la calidad es su apuesta fundamental. Tenemos lógicamente que convencer a todo el mundo de que Fermoselle es un lugar ideal para venir a pasar no solamente, como digo, un fin de semana, sino unos días de vacaciones y relajarse dentro de este espacio natural. ¿Cómo se nota, José Manuel, que te encanta tu pueblo? Eso es lo que nos gusta. Gente Claro. apasionada por su territorio. Oye, ahora que has comentado lo de Portugal, a mí me ha venido a la cabeza una sesión que tuvimos con una chica, creo que fue Laura, que estaba en Cáceres. Fuensanta y las dos de Ruralija. Exacto. Y decían que estaban pues estableciendo relaciones, ¿no?, con Portugal, porque es lo que acabas de comentar, José Manuel. Son zonas que están ahí, pero como que es otro país, como que es otra lengua, pues como que vives de espaldas, ¿no? Lo que comentaba antes fuera de directo, de vivir de espaldas al río, ¿no? Y además tenéis eso, ¿no?, que tenéis un río separando, ¿no?, que hace de frontera. Y entonces yo quería preguntarte, porque bueno, me ha venido al caso ahora, ¿cómo es vuestra relación con Portugal? Ya no solo a nivel que vengan turistas, sino ¿tenéis relación con Portugal, con la gente de Portugal? ¿Hacéis cosas conjuntas a nivel turístico, a nivel de promoción? ¿Qué me puedes explicar de esto? Pues sí, vamos a ver, siempre ha habido una relación bastante estrecha. Nosotros estamos tratando pues de que se intensifique, ¿no? Mira, mañana, por ejemplo, en Miranda do Douro, vamos a firmar, estamos convocados los alcaldes de los municipios fronterizos de España, junto con Miranda, hace unos días lo hicimos en Mogadouro, son los dos concellos portugueses que lindan con esta zona nuestra, de la zona fronteriza zamorana, y vamos a firmar algo que es más bien protocolario. Pero bueno, si quieres, marca un poco la pauta de por dónde nos relacionamos, ¿no? Vamos a firmar el acta de frontera portuguesa. ¿Qué es eso? Pues es reconocer las fronteras que se viene haciendo desde tiempo inmemorial. Bueno, de una forma o de otra, pues se crea pues un clima de colaboración y de entendimiento. Vamos a tener una reunión para poner ciertos proyectos que estamos manejando en común y, bueno, sin ir más allá, hace pocos días también, en una feria de los Goraces en Sendín, pues tuve la ocasión de estar con alcaldes de todo el concello de Miranda y tuvimos ocasión de intercambiar pues diferentes propuestas que estamos haciendo. Ellos también tienen proyectos muy interesantes y yo hablé con ellos de uno que tenemos, pues bueno, diría que casi ahí en el cajón y que las administraciones se tienen que implicar y desde aquí hago un llamamiento a quien puede estar escuchando, aunque todos estos temas lógicamente se están haciendo ya por conducto oficial. Desde antes de llegar al ayuntamiento, ya como plataforma de Fermoselle Atrévete, que luego nos presentamos y obtuvimos la mayoría absoluta en el ayuntamiento como agrupación independiente, planteamos la incorporación con una variante desde la IC5 portuguesa a la carretera comarcal 527 que une Zamora con la frontera. Esto supondría la construcción de un nuevo puente sobre el Duero, un puente internacional, que no sería ni más ni menos un vial para conectar Zamora y el resto del territorio, lógicamente, con la parte portuguesa y, al contrario, dar salida a Portugal. Y esto es algo interesante,
porque vertebraría todo el territorio sayagués, que es una zona muy deprimida que necesita un impulso económico enorme y, lógicamente, tener una vía importante de comunicación con un paso hacia Portugal, con un nuevo puente, evitando toda la carretera sinuosa que nos tiene que llevar, que nos lleva ahora a la frontera con Portugal en la presa de Benposta, por donde está el paso transfronterizo, y subir también pues una carretera llena de curvas y mucha pendiente, supondría pues una faceta muy interesante para nuestro desarrollo. Así que bueno, ahí está, es un tema que estamos volviendo a retomar y que, bueno, quería sobre todo pues decirlo para que se sepa que este asunto se ha de volver otra vez a mover y a contemplar de nuevo en las mesas de los despachos. Pues mira, me alegro que lo hayas comentado, porque es lo que dices, a veces es el que los territorios estén unidos, muchas veces el problema son las infraestructuras, ¿no? Que no haya buenas carreteras, que la gente no puede llegar bien, y entonces que haya estos proyectos está bien, es fantástico. No solo Hombre, tantos. Está bien las altas velocidades, los trenes de alta velocidad aquí y allá que conecten el centro con el universo, pero ostras, que en las zonas pequeñitas también se relacionen. Pues con cosas tan básicas como un puente que evite un puerto, una ruta super con un montón de curvas, pues la verdad es que está muy bien. bueno, y además aquí se da la circunstancia de que el proyecto de esa infraestructura lo tenemos porque Marina, me parece que se apellida García, hizo en su trabajo de fin de carrera, es ingeniera, ese trabajo ese proyecto del puente, ¿no? Yo, bueno, pues hemos tenido ya lógicamente conversaciones y ahí está el proyecto a disposición de las administraciones para que puedan decir, ahí está la financiación. O sea que el proyecto, lo que es el trabajo, en papel está. Lo que hay que poner es esa financiación. Y hoy no se puede decir que no hay financiación, porque financiación se busca. Hoy hay oportunidades para el progreso, porque desde Europa precisamente lo que se busca es esto, que estas zonas no se queden marginadas, que bastante lo estamos. Y claro, en esta situación que atravesamos, o se pone remedio, o la situación va a ser imparable y la sangría demográfica pues nos va a llevar a la ruina. Qué razón tienes, qué razón tienes. Bueno, esperemos que consigáis esa financiación y que se puedan seguir abriendo nuevas vías, ¿no? Para poder atraer a gente, tanto turistas como nuevos pobladores. Hablaremos de eso ahora después, luego te comento. Pero yo quería que nos comentases, porque nos has hablado de estos planes, de estas dinámicas, de estas relaciones que tenéis con Portugal, pero sabemos que también estáis trabajando en planes para el próximo 2023. ¿Qué nos puedes adelantar de esto? Pues os puedo adelantar que a pesar de que en el 2023 hay que pasar por un examen electoral, tenemos ahí una reválida y lógicamente, pues bueno, los vecinos nos dirán si vamos a concurrir a ella o no, pero bueno, nuestra intención lógicamente es seguir adelante tratando de dinamizar el pueblo. Y tenemos pues varias oportunidades para hacerlo, ¿no? Actividades como el trail de Arribes Ocultos, que se promocionan desde la Diputación Provincial, la Asociación de Turismo, la Asociación de Arribes del Duero, la Ruta del Vino, desde Caja Rural, pues eso es algo interesantísimo porque durante todo un fin de semana se llenan nuestras casas rurales, nuestros restaurantes y, lógicamente, dinamiza económicamente el pueblo. Tenemos en mente otra actividad muy importante que sería una escenificación teatral callejera de la revuelta de los comuneros. Hay que tener en cuenta que Fermoselle, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, tuvo una preponderancia muy grande dentro de todo lo que fue el movimiento comunero, con el obispo Acuña, obispo de Zamora, al frente de aquella rebelión en esta zona, ¿no? Y se hizo fuerte precisamente en nuestro castillo, en el castillo de Fermoselle, siendo uno de los bastiones principales en aquel momento contra el emperador Carlos I. Aprovecho ya para decir también, porque quiero que no me quede fuera de contexto, algo de nuestra historia, ¿no? Porque no en vano
doña Urraca de Portugal, hija de rey y madre de rey, hija de Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, y madre del rey Alfonso IX, casó con Fernando II y Alejandro III anula ese matrimonio porque eran primos. Entonces, ¿dónde establece su morada? En el castillo de Fermoselle. Fernando, mejor dicho, Alfonso IX es el que luego otorga a Fermoselle los fueros y tiene una preponderancia enorme allá por el año 1221, con lo cual, pues venimos a decir que Fermoselle es un pueblo con historia y que, lógicamente, no solamente se puede venir a contemplar cosas, sino a vivir y a revivir, ¿vale? Esos momentos históricos de Fermoselle, cuna de Juan de la Encina, ¿vale? Precursor del teatro español. ¿Qué más podemos decir de Juan de la Encina, también llamado Juan de Fermoselle? En fin, unas pinceladas que tenía aquí sobre un papel simplemente para hablar de algo de eso. Pero volviendo otra vez a las actividades para el año que viene, diremos pues que el programa de circuitos escénicos que impulsan desde la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora vuelve a estar de nuevo ahí, con la programación de teatro, de magia, de canción, etcétera. La Feria Hispanolusa, la cuarta feria ya que será el año que viene, Hispanolusa con Portugal, productos sabores de Arribes. Es muy importante organizar eventos de este tipo porque ahí, lo que hablábamos antes, se pone en valor precisamente el hecho de que dos países se unen a mirar por esa promoción turística y por ese dar a conocer sus productos, que en definitiva es donde le va su supervivencia también, ¿verdad? Y bueno, pues luego otra serie de actividades como son pruebas deportivas que se irán desarrollando pues a lo largo del año. Los ciclos de conferencias en el que participaste, Isabel, pues los mantenemos cada vez con temas nuevos para dar vigorosidad y mantener viva la llama de la cultura, que es muy importante en los pueblos, por supuesto que sí. Me encanta que lo digas, porque es verdad que a veces se nos olvida y estamos tan hambrientos de cultura en los pueblos como en las ciudades, o sea que hay que proveer de este tipo de eventos. Antes has mencionado un poco de pasada, pues lo de las elecciones del año que viene, que son elecciones municipales, pero me gustaría saber cómo estáis organizados. ¿Vosotros pertenecéis los de la corporación a algún partido político? ¿Cómo está organizado Fermoselle ahora mismo a nivel administrativo? Bueno, la Junta de Gobierno la componen miembros de una agrupación independiente que nació de una plataforma ciudadana, Fermoselle Atrévete, y bueno, pues nada, sencillamente en el 2019 concurrimos a las elecciones bajo siglas independientes, como digo, y bueno, pues ganamos por mayoría absoluta. Y bueno, nuestro trabajo consiste ni más ni menos en mirar por los intereses del pueblo sin tener en cuenta acepciones o intereses políticos. Lógicamente tenemos que tratar con las administraciones y en cada una de las administraciones te puedes encontrar con uno u otro color. Pero yo siempre digo lo mismo, yo voy a pedir y miro por el interés general, por el progreso, por el futuro de mi pueblo. Y eso lo estoy haciendo desde el primer día con optimismo, con ilusión, rompiéndome incluso el pecho en algunas ocasiones y bueno, no sin algún sinsabor que otro, porque lógicamente no todo el mundo tiene pues los mismos objetivos y la misma dinámica de trabajo. Pero lógicamente cuando hay una fuerza, una corriente que te dice adelante porque esta ilusión es contagiosa, pues lo que hay que hacer precisamente es luchar y ver las cosas desde ese punto de vista, como bien decís vosotros, mundo rural, en positivo, porque cuando alguien está en esta actividad o en cualquier otra, en la empresa, en un colectivo, incluso en un grupo de amigos, y lo único que hace es poner pegas y problemas a los proyectos o a las iniciativas que se ponen sobre la mesa, lo único que está haciendo es meter palos en las ruedas. Lógicamente así no se construye, así lo que se hace es destruir y tratar de arruinar proyectos. Yo en ese aspecto no me van a encontrar. Ya lo saben que ahí el que lo haga se va a perder el solo.
Por lo tanto, lo que estamos haciendo pues es luchar como el primer día y, bueno, tratar de revertir esta situación. No es fácil, ¿eh? Porque mira, Fermoselle, me parece que antes ya hice alusión a esto, ha perdido desde los años 50, estamos hablando de hace medio siglo, bueno, estamos en el 22, pero ha perdido más del 75% de su población. Y esto es muy grave. Pero claro, en pueblos que llamamos ahora de la España vaciada, ¿no? Como no se den oportunidades reales para poder emprender, para poder establecerse población, va a ser muy difícil poder revertir esta situación. ¿Por qué? Pues porque toda la inmensa mayoría de las personas, yo diría que más de en torno a un 60%, es que tienen más de 60 años, de 50 y tantos, 60 años. Lógicamente, los nacimientos se producirán en otros segmentos de edad. Y claro, ahí es donde está el problema, que no hay reposición de la población. Mira, O bien entramos en programas de repoblación o va a ser muy difícil corregir esta situación. Mira, José Manuel, precisamente de eso te quería hablar, porque, bueno, yo tengo un proyecto que se llama De la ciudad al campo, ¿no? Donde ayudo precisamente a gente que quiere, gente urbanita que quiere irse a vivir al campo, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿cómo está el tema de asentarse en Fermoselle? ¿Estáis haciendo algo para atraer población? ¿Cómo está el tema de la vivienda, por ejemplo? Que es un tema, ya muchas personas el problema es el trabajo, ¿no? Pero bueno, hoy en día lo cierto es que lo único bueno que ha traído todo este tema de la pandemia quizás sea que se ha fomentado el teletrabajo y mucha gente puede teletrabajar o incluso gente que se está montando por su cuenta. Pero a veces el problema es encontrar una vivienda. ¿Cómo lo tenéis esto en Fermoselle? Bien, mira, nosotros llevamos, bueno, yo te diría que prácticamente, bueno, sí, la pandemia empezó en marzo cuando se disparó, ¿no? En marzo del 2020, y yo creo que en aquellos momentos ya estábamos trabajando en ello, con la consejería, bueno, con la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, entonces estaba Francisco Igea, ¿vale? Y con la Dirección General de Planificación Territorial, estábamos en una estrategia para captar, para ofrecer recursos de esta zona, no solo de Hermosilla, sino de la zona, con el colectivo con la colonia de venezolanos que hay en España, ¿vale? Y bueno, pues se trabajó mucho todo ese aspecto, vinieron, hicieron varias visitas, unas cuestiones estaban a punto de fraguar, otras no. Últimamente ha fraguado una este mismo verano. Se trata de una familia que va a emplazarse aquí con otra familia más también, que incluso esta otra tiene, bueno, pues niños pequeños, pero son los que se van a encargar de mantener y de cuidar una explotación ganadera. O sea que ya estamos empezando con esos frutos. Luego había pues otra serie de recursos, como yo que sé, establecimientos, pues tanto de hostelería, comerciales, que se le pusieron, bueno, pues sobre la mesa y estuvieron gestionándolo. Varios de ellos siguen en estudio y bueno, si en algún momento llega a haber un desenlace pues positivo, esta gente lógicamente vendrá como van a venir estos que te estoy hablando con esa explotación ganadera. Claro que nos estamos moviendo, por supuesto que sí, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil porque lo que hablábamos antes, las vías de comunicación no solamente tienen que ser terrestres, hay una importantísima hoy que es la comunicación digital, ¿no? Tener un buen internet, una banda ancha, 5G, vale. El problema es que aquí se empezó a hacer y todavía tenemos parte de Fermoselle, algunos barrios que carecen todavía de esta infraestructura. Y estamos demandándolo por activa y por pasiva. Lógicamente, en la administración las cosas no se consiguen de un día para otro y, bueno, pues en ello andamos. ¿Que depende de eso el desarrollo? Bueno, claro que sí. Tener unas buenas vías de comunicación terrestres
y digitales son fundamentales. Vivienda. Decías antes que cómo está la vivienda. Pues en Fermoselle vivienda de alquiler se cuentan casi con los dedos de la mano, porque, bueno, hay bastante demanda, las cosas como son. Y, bueno, luego viviendas para rehabilitar y comprar, claro que sí, hay un mercado muy importante. Pero hay mucha actividad también económica en torno a la vivienda, a la construcción, a la rehabilitación de viviendas, ¿vale? Por ejemplo, desde el ayuntamiento estamos impulsando con una vivienda de titularidad municipal el que se pueda poner a disposición de un programa que impulsa la Junta de Castilla y León, Viviendas en Red, que va unido con otro que se denomina A Gusto en Casa, y no se trata ni más ni menos que de la atención personalizada de las personas mayores. Esa vivienda va a estar a disposición de quien la pueda necesitar, y si es alguien de fuera que viene y retorna a su pueblo, todavía mucho mejor si no tiene vivienda. Con lo cual, pues estamos facilitando dos cosas. Uno, la vivienda, y la segunda, el que se pueda incorporar gente que incluso pueda venir de fuera. Lógicamente, las personas que están aquí tienen su vivienda, pero también se entra en ese aspecto desde este programa que está financiado por la Junta de Castilla y León, porque hay financiación para la rehabilitación de tu propia vivienda, la adaptación de los espacios vitales, el baño, la cocina, etcétera, de tal forma que la habitabilidad de esos espacios sea al 100%. En este proyecto, como digo, de esta vivienda propia del ayuntamiento se va a invertir en torno a 100.000 euros, y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Conseguir financiación y que redunde en beneficio de todos, porque se contratan esas obras también a empresas de Fermoselle que a su vez emplean a personal de la zona. Igual que se ha hecho, por ejemplo, con la base de operaciones de la ambulancia, del soporte vital, de atención de transporte sanitario, a través de, como digo, de esta ambulancia que se ha ubicado en Fermoselle recientemente, en el mes de julio, y que ese coste de financiación para esa base igualmente lo asume íntegramente la Gerencia de Emergencias Sanitarias, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Pues todo eso, empresas de Fermoselle, personas de la zona, de Fermoselle y de la zona, que trabajan aquí, que mantienen sus puestos de trabajo, familias en definitiva que viven y se mantienen dentro del pueblo. Si no hubiera ese tejido, pues lógicamente sería muy complicado hacerlo. Hace poquitos días hemos recibido la comunicación de la tercera escuela taller del programa de formación y empleo, igualmente también por parte del ECIL, de la Junta de Castilla y León, para contratar a otras 8 personas y 2 profesores, como digo, la tercera en 3 años, con un presupuesto de 100.000 euros para mantenimiento y capacitación de esas personas. Va a ser dedicada, como las anteriores, a albañilería, para dejar el callejero de Fermoselle empedrado, como tiene que ser, y no asfaltado o abandonado, como estaban muchas de esas calles donde se va a actuar. Quiero decir con esto que estamos ahí en primera línea, tratando de mejorar todos los aspectos que consideramos que son vitales para, bueno, lo primero, el desarrollo económico del pueblo, y lo segundo también, facilitar y poner las bases para ese desarrollo turístico, porque el tener un pueblo bonito, un pueblo que se pueda visitar por cualquier parte, con miradores, se va a realizar una obra también en un mirador, con otras obras próximas al entorno, bueno, en el entorno, mejor dicho, del Santuario de la Virgen de la Bandera y de la Casa del Parque, el antiguo convento de los franciscanos, por un presupuesto de 112.000 euros, y vamos a hacer una actuación muy curiosa en una de las fuentes que lo llamamos el Pozo Mergúbez. Es un pozo mozárabe que, bueno, pues en algunos momentos se hacen cosas que no se deberían permitir. En este caso, hace años se cerró ese pozo, y lo que vamos a hacer ahora, con una subvención de la dirección del Parque Natural, es volverlo a reabrir para que quede, pues eso, para poder contemplarlo y para que todo el mundo pueda disfrutar de una belleza arquitectónica
que no es de ayer precisamente, como digo, es de la época mozárabe, ¿vale? Bueno, Junto a la calle de las Tenerías. oyéndote, Juan Manuel, es que es tremendo la cantidad de cosas que tenéis en marcha y cómo estáis organizados, da envidia, porque tremendo todo lo que tenéis en marcha. La pregunta casi es obligada. Ahora, ¿cuál es tu visión de futuro? Es decir, ¿cómo ves tú Fermoselle en 5 años? ¿O qué quieres que sea Fermoselle en 5 años? Bueno, yo no soy mago, no tengo ninguna bola de cristal, pero no es que diga lo que va a ser, yo voy a decir lo que yo quisiera que fuera, ¿no? O quisiera que llegáramos a ser. Mira, hay una cuestión muy importante porque al final hay que dar datos. Hay 2 zonas en España, una es la serranía celtibérica, las provincias de Cuenca, Teruel, Soria, Guadalajara, y otra es la franja la franja de la raya hispano-portuguesa, ¿no? Las provincias de Orense, Zamora, Salamanca y Cáceres. Pero bueno, yo me voy a centrar sobre todo en la zona fronteriza zamorano-salmantina. Mira, si algo tienen en común estas 2 zonas, como digo, de la serranía celtibérica y de la raya hispano-portuguesa, es que estamos bastante por debajo de la densidad poblacional de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, como sigamos cayendo, esto ya es imparable, ¿no? Bueno, pues en estas 2 zonas de España, las administraciones, y ojo, porque en este aspecto desde Europa conocen perfectamente lo que nos está sucediendo. Pero yo creo que aquí habría que pegarle un tirón de orejas a nuestros responsables políticos más cercanos, que en este caso, desde la Junta de Castilla y León, tendrían que haber estado mirando muy de cerca lo que ocurre en estos territorios vaciados, olvidados, marginados, me da igual el calificativo que se ponga. Lo cierto es que estamos abandonados de la mano de Dios. Y lógicamente se han hecho cosas, claro que sí, ¿cómo no vamos a reconocerlo? Pero es que había que hacer mucho más. Mira, cuando aparecen informaciones de que los fondos que vienen de los fondos FEDER y para desarrollo rural se invierten dentro de comarcas, dentro de regiones, y resulta que provincias que no son fronterizas se benefician casi igual o en más importe que las que lo son, pues algo no funciona. Y esto hay una cuestión que es muy fácil. Las unidades territoriales que se contemplan como diferenciadas en este aspecto demográfico no pueden ser comunidades autónomas, no pueden ser provincias, tienen que ser, se tiene que bajar la lupa hasta cada uno de los municipios, porque no se pueden comparar dentro de Zamora poblaciones como Benavente y Fermoselle. Es que es de cajón, no puede ser. Y claro, toda una provincia enmarcada dentro de un territorio donde se han de contemplar incentivos fiscales, pues a lo mejor es que no toca. Y yo con esto no estoy diciendo que a otros municipios no se le contemple. Claro que sí, por supuesto. Cada uno debe mirar por lo suyo. Pero algunos tenemos, no es que tengamos un catarro, es que tenemos, vamos, un problema enorme de salud demográfica. Y ahí es donde hay que actuar y ahí es donde hay que poner remedio, ¿vale? En general, toda la provincia de Zamora sufre del mismo problema y la capital también. Pero en esta zona transfronteriza, en la raya, es acuciante. Como es acuciante en la zona de la serranía celtibérica, como digo, de las provincias de Teruel, Soria y demás. Y allí sí, allí las administraciones le están tratando de poner remedio, porque lo que están dando ya son incentivos fiscales y ayudas y subvenciones para que se puedan establecer allí tanto autónomos como empresas, emprendimiento en definitiva, que va a llevar aparejado el que familias y demás, y bueno, y todo tipo de colectivos digan, hombre, aquí hay futuro. Porque claro, si al final no se dan esas condiciones y se propician esas bases para que tú puedas llegar a un sitio a establecerte,
No lo vas a hacer nunca. No lo vas a hacer nunca. Entonces, todo eso es lo que hace falta. Y ahí es donde quiero ver a mi pueblo, en definitiva, a mi pueblo y a la zona entera, porque nuestro progreso no va a llegar solo para alguien en concreto. No. Nuestro pueblo tiene que tener una movilización general con la zona. En el aspecto turístico, por ejemplo, estamos ahora en un proceso de la creación de una asociación para dinamizar el turismo de Arribes del Duero. De Arribes. Y no miramos ni a las Arribes, que es como se denomina esta zona, en la zona fronteriza de Salamanca, ni a los Arribes, ellos en femenino, nosotros en masculino, y hemos dicho, mira, lo primero, en la primera reunión que mantuvimos dijimos, nos olvidamos de las y los, vamos a hablar de Arribes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queremos precisamente eso, la dinamización de la zona completa, de todo el cañón del Duero, del gran cañón del Duero, que así es como nos tienen que conocer. Oh, suena a música celestial. Ojalá lo consigas y ojalá Fermoselle en 5 años sea ese dinamizador que ha logrado que la zona esta fronteriza tenga esos puentes que queréis tender con Portugal y que además, turísticamente hablando, pueda desarrollar Arribes del Duero, sin el las y sin el los, con una potencia tremenda, porque creo que es un recurso magnífico, que tiene aparejados otra serie de productos turísticos, el hecho de que sea un patrimonio tan excelente. Me ha encantado la entrevista a José Manuel, creo que estáis haciendo grandes cosas y si te parece bien, vamos a dar paso por si alguien quiere preguntarte algo para Muy que bien. puedan intervenir. Mientras tanto, mientras se deciden, porque a veces tardan un poquito, pues Raquel, no sé si tienes alguna pregunta por ahí guardada, que siempre te queda alguna en el tintero, para que no se quede en blanco. Bueno, yo solo quería comentarnos, la verdad es que hoy el alcalde nos ha explicado todo y más de su pueblo, que está claro que lo amas mucho, que le tienes mucha pasión. Yo solo quería comentar, bueno, si quieres nos comentas tú también un poco, tenéis una página web fantástica, es fermoselle.es para todas las personas que la quieran visitar, que realmente ahí está todo. Está todo, tenéis... Sí, dime. Bueno, a ver, esta página web, lógicamente, pues es el fruto de un trabajo muy esmerado por parte de las personas que están, pues tanto al frente de la oficina de turismo como los asesores que nos están orientando en estos temas, y la lleva precisamente un fermosellano de Madrid, lógicamente voy a omitir su nombre, pero bueno, es conocido por todos. ¿Qué le pasa a todas estas personas? Pues que tienen un amor por su pueblo, pues no como el que tengo yo. Es que todos estamos al máximo, ¿no? Pero sí me gustaría decir una cosa que se me ha quedado también en el tintero. No hemos hablado de una cuestión muy importante. Todo eso, como hablamos, y muchas de las cosas que estamos hablando están lógicamente dentro de esta página web que está actualizada y se habla del mundo del vino, de Fermoselle, el pueblo de las 1000 bodegas, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que es nuestra cultura, y nuestra cultura inmaterial y material, nuestras fiestas y nuestra raigambre taurina, ¿vale? Fermoselle llevamos la sangre taurina, pues en lo más hondo de nuestro ser. Se celebran encierros en Fermoselle, se corren toros, no sabemos en qué condiciones se hacían entonces, desde el año 1523. Documentado. Así que con esto no quiero decir otra cosa, no voy a decir ni que somos más ni menos que otros, ¿no? Todos los tenemos en mente, donde más toros se corren en otros lugares de España, pero estamos ahí. Y tenemos algo que nos hace únicos, que es nuestro coso taurino, nuestro coliseo de madera que se monta año tras año con un parón de 2 años por la pandemia, ¿vale? Pero este año lo hemos vuelto a montar de nuevo en la misma Plaza Mayor. Es un mecano de madera, pieza a pieza de madera, con talanqueras, con sus asientos y, lógicamente, en cuanto vemos que salen los primeros
palos, ese abuelo que se coloca a la entrada de la plaza, que marca el punto álgido de todo el entramado de madera, pues la verdad es que nos cambia la vida de la noche al día, y eso permanece durante todo el verano, todo el mes de agosto, que se celebran allí pues los espectáculos taurinos, las verbenas. Se puede decir que montada la plaza, montamos la fiesta. Y eso es muy importante, está en un proceso de declaración de patrimonio cultural inmaterial, junto con otras plazas de Castilla y León, como son la de Ciudad Rodrigo, la de Peñafiel y otras. Y yo creo que eso es un legado histórico de nuestros antepasados, pues lo pondría casi a la misma altura que ese trabajo titánico de socavar debajo de la tierra, en ese granito, neis, las bodegas subterráneas de Fermoselle. Una cosa y la otra. Y todo lo demás, como bien estás diciendo, en la página web. Exacto. Yo creo que ahí, o sea, el que quiera tener más información sobre Fermoselle, o sea, alcalde, nos has dado muchísima información, pero efectivamente hay muchos detalles que pueden ver en la página web, es fermoselle.es. O sea, no tenéis ningún problema. Y la verdad es que yo creo que hemos dado una vuelta a todo, a la historia de Fermoselle, hemos pasado por el obispo Acuña, por Doña Urraca, por Juan de la Encina. O sea, hemos hecho un buen recorrido a esa historia de España y el papel que juega Fermoselle en esa historia, y luego el presente que bueno, es halagüeño, porque al final estáis trabajando porque sea halagüeño y porque el futuro tenga sentido, pero desde varias perspectivas. O sea, que creo que estáis haciendo un buen trabajo, y me parece que el proceso que estáis haciendo de creación de esa asociación de Arribes del Duero para promover toda la potencia que pueda tener esa zona es lo que hay que hacer, porque al final las asociaciones son las que tienen el poder frente a todos los estamentos, son las que representan todos los territorios. Así que enhorabuena, alcalde, porque creo que estáis en el buen camino. Me parece que nadie se anima a preguntar, así que bueno, pues si quieres hacer alguna otra apunte sobre Fermoselle, sobre el futuro o sobre tal, los micrófonos los tienes abiertos, José Manuel. Bueno, pues a la espera de que alguien pueda intervenir, decir que esperamos a todo el mundo que quiera visitarnos con los brazos abiertos, que no le vamos a defraudar, que todo el sector hostelero, de infraestructura, casas rurales, infraestructura turística, está deseoso de, bueno, pues de recibir visitas y atender lo mejor posible, porque además, mira, desde el ayuntamiento igualmente, junto con la ECT Duero Douro, como estamos llevando adelante la promoción turística de Fermoselle con la marca de Fermoselle Villa del Vino, ¿vale? A eso le incorporaremos, y no tardando, la denominación de Villa del Vino y del aceite. Porque no en vano Fermoselle, aprovecho para decirlo ahora, es el único pueblo de la zona zamorana donde se plantaron, por parte de la Asociación Amigos del País, más de 50.000 plantones de olivo, y esto nos diferencia también. Con lo cual, pues de siempre Fermoselle ha tenido una tradición aceitera de primer orden. Y hoy, con marcas que comercializan aceite, pues bueno, de oliva, de aceite virgen, de oliva, que está en los principales mercados y recibiendo grandes premios, como es Pago los Bichos y Douroliva. Hay otras marcas también, pero principalmente estas dos, y se irán incorporando otras. Quiero decir con esto que esa oportunidad que tiene cualquiera de llegar a Fermoselle y comprar estos productos de primera calidad, pues sí, la puede encontrar en otros sitios, pero con productos naturales, ecológicos, pues hoy no es tan fácil. Y aquí se viene haciendo, no ahora, se viene haciendo desde siempre. Lo que pasa es que ahora es cuando se está reconociendo esta labor y este trabajo esmerado por parte de muchos que están poniendo todo su esmero. No solamente en el aspecto de los productos, sino también en cuanto a la atención
como decía antes, en el sector de la hostelería, a través de cursos que también se están dando, no hace mucho, vino personal de la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, precisamente para dar uniformidad y bueno, un carácter pues de excelencia a ese trato de la hostelería. Y yo creo que ese es el camino que hay que seguir, ese es el camino que tenemos que mantener para eso, para alcanzar precisamente esa excelencia turística. Que no buscamos un turismo, pues como puede pasar en la costa, masificado, porque ese es otro turismo distinto. Aquí lo que buscamos es un turismo sostenible, orientado hacia el medio ambiente, hacia la parte monumental, un turismo cultural y natural. Esa es nuestra oferta fundamental en una zona transfronteriza, como digo, en el Gran Cañón del Duero, que tiene que ser conocido y que tenga todo el mundo la seguridad de que no va a ser en balde esos días que venga a disfrutar en esta tierra. Pues queda dicho, Arribes del Duero, hay que trabajar por él, pero están en ello, así que tenemos que ir a conocerlo y tenemos que disfrutar de ese paisaje. Raquel, si te parece, vamos cerrando ya porque son 56 para el compromiso que tenemos de que sea 1 hora lo que tardamos, así que si quieres ir cerrando, por favor, cuando tú puedas. Pues sí, pues nada, simplemente pues decir que muchísimas gracias, José Manuel, porque nos has hecho un recorrido, que nos hemos hecho una idea muy precisa de lo que es tu pueblo y de lo que es la zona. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotras y bueno, muchísimas gracias también a los que nos habéis acompañado, a nuestros fieles oyentes aquí en directo, como cada miércoles en Clubhouse, y a los que nos escucháis en podcast también posteriormente. Gracias a todos ruralistas porque con vosotros es posible este movimiento social de mundo rural en positivo. Bueno, pues ha llegado la hora de despedir este episodio. José Manuel Pilo ha sido nuestro entrevistado de hoy y te agradezco de verdad que hayas dedicado este rato para estar con nosotros y contarnos todo lo que estáis haciendo en Fermoselle. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Es muy importante que nos deis estas oportunidades, que os convirtáis en nuestro altavoz, porque gracias a ello es como nosotros tenemos esa oportunidad de poder llegar cada vez a muchos más destinos, a mucha más población y que seamos cada vez más conocidos y más visitados. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, despedimos el episodio, no sin antes recordaros que el próximo miércoles, día 23 de noviembre, tendremos aquí a la directora general de Escapada Rural, Montse Gil. Escapada Rural, para los que no lo conozcáis, es la plataforma digital especializada en turismo rural más importante de España. Pues ya sabéis, hasta el próximo miércoles, día 23 de noviembre, aquí en Clubhouse a las 7 de la tarde, hora española. Os esperamos a todos para seguir rompiendo estereotipos. Bueno, pues si te ha gustado este episodio, deja tus comentarios y preguntas. Nos encanta tu participación. Porque si escuchas nuestro podcast, seguro que eres de esas personas comprometidas con el mundo rural, como nosotras. Para conocer más sobre este proyecto, visita nuestra web mundoruralenpositivo.com. Seguro que encontrarás lo que buscas. O si no, puedes ponerte en contacto con nosotras a través del correo info@mundoruralenpositivo.com. Y recuerda, puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas favoritas. ¡Te esperamos, ruralista!